Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elías Paz Salvatierra, estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. A continuación expondré un caso analizado en la materia de justicia restaurativa bajo la asesoría de la maestra Alma Rocío Santis López. Así que daré algunas especificaciones del mismo y expresaré algunas conclusiones de acuerdo a lo solicitado en la actividad. En el año 2002 sucedió un accidente de tránsito por el cual fue procesado Juan Carlos, un joven militar de 26 años, quien conduciendo una motocicleta durante la madrugada había perdido el control del vehículo y embestido a un automóvil estacionado, perdiendo la vida en el accidente instantáneamente Esteban, compañero de trabajo y amigo, que era transportado en la parte de atrás de la moto, golpeando su cabeza al asfalto en la caída. Juan Carlos, que también fue arrojado de la moto, sufrió lesiones graves y estuvo hospitalizado durante 3 días y luego debió someterse a un proceso de rehabilitación de 3 meses. Algo muy penoso. Este delito, de acuerdo a la legislación vigente, está catalogado como homicidio culposo. Se menciona también en el caso un mediador que pudo identificar a los protagonistas en este caso. Así que es importante identificar y mencionar los derechos y necesidades de las partes involucradas en este proceso penal para solucionar esta controversia. Como se ha visto en las distintas sesiones de la materia justicia restaurativa, tanto la víctima y el imputado tienen derechos los cuales deben respetarse al margen de la ley. En el caso de la víctima, tiene derecho al debido proceso de acuerdo a lo que marca la justicia restaurativa, buscando que el ofensor pueda responsabilizarse de sus actos. Esto buscando que de alguna forma pueda ser un proceso de concientización sobre los daños causados. Dentro del proceso mencionado también se atienden las necesidades de las víctimas, que en este caso se habla de que el accidente sucedió en 2002 y aún el proceso sigue para 2006, por lo que elegir algún mecanismo de solución de controversia podría aligerar la carga procesal y no llegar hasta la etapa final del juicio. Esto aunado a la reparación del daño que se haría de acuerdo al acuerdo, que se llegue, sin olvidar que tienen derecho a la vez de una necesidad de ser atendidos dentro del proceso judicial que se esté dando en su momento, ¿no? Esto implica entonces que los familiares de las víctimas deben obtener en el proceso una información real de la problemática en cuestión, además de que la narración de los hechos sea de acuerdo a la veracidad del asunto, porque eso puede beneficiarles por la visión que podría cambiar en caso de que hayan escuchado otra versión sobre el mismo suceso. Por otro lado, el imputado también tiene derechos que deben ser respetados y necesidades que pueden ser atendidas dentro del proceso de la justicia restaurativa. En este caso, se denota dentro del caso que el ofensor tiene deseos de colaborar para realizar la reparación del daño, expresándolo y de esa manera expresándolo como un derecho, el tener el respectivo mecanismo alterno para poder llegar a un acuerdo con los familiares de la víctima en cuestión sobre la reparación del daño. Dentro de estos mismos derechos del imputado se encuentra que debe tener por parte de la justicia una responsabilidad activa, además de la búsqueda de la reintegración social, que es uno de los objetivos de esta justicia. De acuerdo a este entonces caso analizado y tomando en cuenta los mecanismos alternos de solución de conflictos que maneja la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal en México, sería adecuado hacer uso de la conciliación o de la junta restaurativa, tomando en cuenta que en las dos puede facilitarse la comunicación y se puede llegar a un acuerdo para cubrir las necesidades y responsabilidades de las partes involucradas. Ahora bien, en el caso de la conciliación, se optaría por esta en lugar de la mediación, porque el facilitador tiene la oportunidad de proponer distintas soluciones para llegar a lo que se busca,
que en este caso, en un primer momento, es la reparación del daño. Por otro lado, que el proceso judicial ya no prosiga en todas sus etapas. De manera específica, la Junta Restaurativa puede ser un buen mecanismo alternativo para resolver este caso, considerando que había cierta amistad entre las dos personas accidentadas y por ese motivo la familia tendría conocimiento de esa relación amistosa que, aunque se expresa que estaban un poco dolidos porque el ofensor no se había acercado a ellos, pero sí tendrían en consideración llegar a un acuerdo benéfico para las dos partes. No se debe omitir que el ofensor expresó un listado de consecuencias negativas que le afectarían a futuro si el juicio siguiera su curso, por lo que podrían las partes en cuestión, bajo su respectiva autonomía, proponer las opciones para darle solución a esta controversia. De esta manera, el ofensor podría reintegrarse y no alcanzarían esas consecuencias negativas que informó en su momento, y la familia ofendida podría obtener un acuerdo para la reparación del daño, que es lo que se estaba buscando en su momento. La elección de la Junta Restaurativa es más porque se reúnen condiciones por el número de involucrados en el conflicto, por lo que el que funge como facilitador realizará las respectivas sesiones preparatorias explicando en qué consiste la Junta Restaurativa, sus alcances, sus reglas, la metodología, tal y como lo cita la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal en México. Esto implica entonces que en la Junta Restaurativa se analizan las necesidades de las partes, por lo que es un buen mecanismo alternativo para dar solución a la controversia. Después de que el facilitador haga la presentación general, se realizarían las preguntas al imputado y posteriormente a los ofendidos. Es importante mencionar que el facilitador tiene la autoridad de encontrar formas para que el daño sea reparado, al mismo tiempo que le dará la oportunidad al ofensor a describir esas acciones que repararán el daño, y la parte ofendida tendrá la oportunidad de aceptar o no esas acciones. Lo que persigue entonces la justicia restaurativa es que predomine la paz entre los implicados en un proceso jurídico para agilizar este mismo y llegar a acuerdos previos antes de hacer uso de un juicio. Es entonces que la palabra restaurativa retoma su conceptualización al buscar, ya sea por la mediación o por la conciliación, incluso la Junta Restaurativa, la reinserción social del ofensor, preocupándose tanto por este mencionado, por la víctima, incluso por la comunidad que tiene que ver en su momento con el proceso. Este vínculo que se crea entre la víctima y el ofensor dentro de la justicia restaurativa da pie a uno de los objetivos principales que se buscan al ocupar los medios alternativos de solución de conflictos, resaltando que lo que se pretende es que el ofensor se dé cuenta del daño causado a la víctima para lograr que no solo se llegue a la reparación del daño, sino a una reinserción de las partes involucradas dentro de la misma sociedad. Finalmente, entonces, es importante mencionar las diferencias que existen entre la justicia restaurativa y la retributiva, haciendo ese comparativo. La restaurativa, en su momento, permite que la parte ofensora se rectifique y pueda quitarse una etiqueta negativa que se antepone. También las figuras que participan en la restaurativa es la víctima, los ofensores, la comunidad y también el Estado como tal. Así que esta se centra más en la víctima. Y el proceso se da para que el ofensor se responsabilice de sus actos en su momento, ¿no? Utiliza también un mediador previo a ese posible juicio, que en este caso es la parte del facilitador, dando pie al diálogo y teniendo beneficios porque se adopta una postura proactiva, ¿no? Al participar todas las partes en su momento. El ofensor entonces puede reflexionar sobre los daños causados, esto también se retoma como un beneficio, pero en contraparte está la retributiva,
que tiene otras características. ¿Por qué? Porque marca a la parte ofensora de manera negativa, lo va a etiquetar. Y las figuras que participan son la víctima, los ofensores y el Estado. Se centra más en los delincuentes, aunque la víctima no participa como tal de manera directa, a veces es un poco excluida. No existe un mediador como tal y no hay apertura al diálogo. La víctima solo puede participar viendo el proceso. No se motiva entonces el ofensor para cambiar de actitud. Incluso se pueden llegar a sentir estas diferencias que existen entre los dos sistemas analizados en todo el proceso que sea. La justicia restaurativa en materia penal debe haber permitido lograr una correlación positiva entre el deseo de solucionar los problemas sin llegar a un juicio y los intereses personales que se da entre las partes participando en este proceso, incluyendo la participación de estos facilitadores en la mediación, en la conciliación, en la junta restaurativa. Lamentablemente no hay una cultura general para la sociedad para llevar este tipo de procesos. Incluso seguramente hay personas que desconocen que existe este proceso restaurativo para la impartición de justicia, ¿no? Actualmente la justicia restaurativa es el proceso penal, en el proceso penal es fundamental porque no solo busca la reivindicación social de las partes involucradas en procesos de este tipo, sino que apertura el diálogo que entre las partes se da, buscando la reflexión del ofensor por los actos realizados, los que llevaron a cometer un delito. Nuevamente hay puntos que implican mencionar que el deber ser es correcto. Buscar cosas idóneas en el aspecto social y se visualiza de una forma positiva. Sin embargo, al hablar de la parte humanitaria, nadie sabría a ciencia cierta si el ofensor realmente está reflexionando sobre sus actos realizados, los cuales perjudicaron a otras personas, o si está buscando solamente ser restaurado para no llegar a un juicio donde podrían existir muchas probabilidades de tener un resultado peor. El mismo deber ser busca una vinculación bastante significativa entre la víctima, el ofensor, la comunidad y el Estado. Cada uno de estos personajes tiene su función dentro del mecanismo que se da para una justicia restaurativa, y del papel que desempeña cada uno de ellos dependerá que se logren los objetivos que busca la misma justicia restaurativa. Un gusto haber participado en la materia de justicia restaurativa con este video. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.